Según el National Institute on Drug Abuse, entre el 21 y el 29% de las personas que consumen opioides por medio de recetas prescritas hacen uso indebido de estos fármacos. De todas estas personas, entre el 4 y el 6% eventualmente comienzan a consumir heroína. Según datos del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, aproximadamente 33,000 personas han muerto a causa de los derivados del opio. Por otro lado, según el Congreso, durante 2 años, la ciudad de Kermit, Virginia, recibió 9 millones de dosis de opioides, cuando en esta ciudad solamente habitan 400 personas. Un opioide es toda sustancia endógena o exógena que tiene un efecto de alivio contra el dolor y actúa contra el sistema nervioso central. Estas sustancias se unen a los receptores opioides ubicados específicamente en el sistema nervioso y en el tracto gastrointestinal, conocidos como receptores mu. Así, al acoplarse a estos, disminuyen las respuestas a estímulos de dolor. Los opioides son provenientes de la planta de la dormidera, Papaver somnífero, y de ella, mediante la extracción de algunos de sus alcaloides o su purificación de estos, se obtienen los muchos tipos diferentes de sustancias opiáceas existentes. Remontándonos al siglo IV se descubre la planta de la amapola, Papaver somnífero, de la cual se obtiene el opio en bruto, y a partir de este se comenzaron a realizar preparaciones curativas. Hipócrates adoptó su uso como narcótico y recomendó su tratamiento para situaciones epidémicas y en mujeres embarazadas. En 1793, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales se apoderó de la producción total del opio en la India. 10 años más tarde, en 1803, Cerner fue el primero en aislar el alcaloide principal del opio, la morfina, llamada así en honor al dios del sueño, Morfeo. En 1874, Aldel Wright descubrió y sintetizó la heroína, la cual inicialmente funcionó como tratamiento para combatir problemas pulmonares. Finalmente, 50 años después, en 1925, a partir de que Woodland y Robinson demostraron la estructura química de la morfina, se han podido crear distintas sustancias derivadas de este compuesto, y por ende, se desencadenó el descubrimiento de ciertos opioides endógenos. A lo largo de los años, las drogas siempre han venido acompañadas de problemas de distintas índoles, y los opioides no son la excepción. La Guerra del Opio es un evento mundialmente conocido que ocurrió entre los años 1839 y 1842 e implicó un conflicto armado entre China e Inglaterra. Un problema más actual conlleva el abuso de la codeína, la morfina, la hidrocodona y el fentanilo, drogas disponibles a la venta en cualquier farmacia y a cualquiera con una receta médica válida. En el caso de la morfina, que es un sedante mucho más poderoso, solo es usado en cirugías y por lo tanto solo está disponible en los hospitales. Cada día, más de 90 estadounidenses mueren por sobredosis de opioides. El gobierno norteamericano, con el conjunto de estrategias económicas que practica para aumentar sus ingresos en torno a la industria farmacéutica y de publicidad, le ha traído a la sociedad una problemática muy grave. La libertad excesiva que se le da a los médicos de los seguros y a las empresas farmacéuticas para publicitar y vender sus productos ha creado una cultura de aceptación hacia este tipo de narcóticos, y esto es muy peligroso, pues cuando algo es familiar, la persona no lo relaciona con adicción o enfermedad, sino con bienestar y alivio. Los opioides generan en muchas personas una respuesta eufórica a su consumo, pues los receptores a los que se ligan estas moléculas en muchos casos también están ligados a la respuesta de felicidad. Los doctores en la receta indican una manera correcta y segura de usar estas sustancias. Sin embargo, al hacer un abuso de estos medicamentos, el paciente trata de intensificar su efecto y por lo tanto, poco a poco el cuerpo va generando una tolerancia a dichos medicamentos, necesitando de una dosis más alta cada vez.
Primero que todo, se debe prevenir el desarrollo de esta dependencia del paciente hacia los medicamentos. Los médicos son responsables de sus pacientes y deben de estar atentos a cualquier señal que les indique que la persona está haciendo mal uso de los medicamentos que se les están recetando. En los pacientes también recae cierta responsabilidad, pues ellos son los que saben a qué horas y qué dosis tomar según el médico lo indique. De no ser así, pueden estarse provocando ellos mismos una dependencia al medicamento sin siquiera saberlo. En caso de que el paciente caiga en un estado de depresión respiratoria, se deben practicar las reglas básicas de primeros auxilios, así como la administración de naloxona, la cual es una sustancia antagonista a los opioides. A continuación se muestra una tabla donde se comparan los 5 opioides más populares en el mercado, así como las implicaciones sociales, éticas, económicas, en la salud pública y políticas que implican. Observando esta tabla podemos ver que este opioide en específico tiene ya tiempo existiendo y ha acumulado grandes sumas de gastos en materia médica, pero en personas que abusan de esta sustancia en vez de personas que la necesitan para curarse. También observamos que la muerte por sobredosis de opioides ya ocupa el primer lugar en muertes accidentales, indicándonos la crisis a la que Estados Unidos está expuesta. La oxicodona se puede considerar el opioide más popular cuando se empieza a abusar de estas sustancias. El fentanilo es el opioide más nuevo y más poderoso, tiene un poder de acción hasta 3 veces más fuerte que la morfina, por lo que el viaje que provoca es mucho más duradero y estimulante. Debido a que los cárteles mexicanos son los principales proveedores ilegales de este medicamento, puede que se cree una mayor tensión entre Estados Unidos y México. Todavía es legal porque es usado para tratamientos oncológicos y otra vez entramos a un dilema entre prohibir estos narcóticos o dejar que se sigan usando y vendiendo. La morfina es el analgésico más usado en los hospitales pues tiene un gran poder sedativo y se puede administrar de muchas maneras. La dependencia a esta droga se crea más fácilmente debido a su alto poder narcótico. No es tan común su tráfico ilegal como el de los otros opioides, pero igualmente se hace, y esto contribuye a la crisis de abuso de este tipo de sustancias. La heroína es una de las drogas más peligrosas y poderosas existentes, por algo se le clasifica como ilegal. El poder adictivo de esta droga es muy elevado, basta con una dosis para crear una dependencia física a esta sustancia. Siendo más barata que muchas otras, el mercado de la heroína no tiene fin, y la usan desde los más necesitados hasta los que tienen todo. El principal problema con esta droga yace en lo fácil que es inducirse una sobredosis y por lo tanto morir. La metadona es de los opioides menos conocidos, pero parece ser el que tiene un impacto más grande en la sociedad, provocando casi la mitad de las muertes por abuso de este tipo de sustancias. Es un opiáceo sintético usado como analgésico para tratar afecciones que provoquen dolor, así como todos los opioides con potencia media se hacen. También es muy usado para tratar a personas que están pasando por el proceso de abstinencia, para rebajar poco a poco los niveles de opioides en su sistema. Al analizar la estructura de la diacetilmorfina o heroína por su nombre común, se pueden identificar varios grupos funcionales, como es el caso de un éter en la parte inferior central, 2 grupos éster en ambos extremos, un benceno en la parte izquierda media y una amina en el lado superior derecho. Y esta, al estar unida a 3 carbonos, representa una amina terciaria. Observando la ubicación de los oxígenos y su cercanía, se deduce que la molécula presenta un dipolo donde la parte inferior es la carga negativa y la parte superior la positiva, por lo que la presencia de este dipolo explica su solubilidad en agua. Asimismo, esta molécula tiene la capacidad de formar enlaces por medio de puentes de hidrógeno y es estable. Al analizar su estructura molecular, se pueden identificar varios grupos funcionales en la molécula de esta droga, tales como un éter, el cual es un oxígeno rodeado de 2 carbonos a sus extremos, alcoholes localizados en las orillas y en el centro, una amina terciaria ubicada en la parte izquierda de la estructura. En ambos extremos de esta se encuentran 2 carbonos y por debajo otro carbono que se expresa como CH3 y 5 anillos aromáticos en distintas perspectivas y ángulos. En cuanto a la fuerza intermolecular, se puede ver que predominan los puentes de hidrógeno. En la tabla que se está mostrando en este momento se exhiben algunos datos importantes sobre los opioides investigados.
Finalmente, si conoces a una persona que padece de algún tipo de adicción, ya sea de drogas o de opioides, es súper importante saber que va a haber altibajos en este proceso de desintoxicación, y también es muy importante acudir con un profesional de la salud para poder atender esta problemática, ya que es considerada actualmente ya como una enfermedad crónica, y el apoyo es incondicional de la familia debe ser muy necesario para poder sobrellevar este problema.